Buenos días, ¿qué tal? Son las 9:15 de la mañana. Acabo de terminarme mi cafelito. Llevo despierta desde las 8:30. Hablo bajito porque Rafa sigue dormido. Y nada, ya estoy lista para ir a Pilates. Es que es en una horita, ¿vale? Llevo mi camiseta de algas del Betis porque ayer el Betis ganó a la Real Sociedad, así que vale Betis. Y no es que sea mi equipo, es el equipo de mi marido, pero animamos juntos. Además, esto de que tengan lo de Forever Green, os dejo ese vídeo si no entendéis de qué estoy hablando aquí, pues me parece algo a apoyar, así que muy bien. Apoyo dos causas, la de mi marido y la del Betis. Hoy vamos a hacer un vlog porque van a ocurrir dos cosas. Vamos a hacer un vlog de profe sostenible de sábado, porque no es un sábado cualquiera. Entonces, pues si fuera un sábado tan normal es un aburrimiento. Así que aparte de mi pilates de siempre y luego tengo ahí un pan que cortar, tengo que hacer también yogur y granola. Hoy voy a comer con mi amiga Marta de Crafting Natura, que es su canal de YouTube. Os lo dejaré en la cajita. Vamos a ir a comer a un restaurante del chef Bosquet, que es un chef zero waste o un chef cero desperdicio. Tiene dos restaurantes en Madrid, se llaman Naked and Sated. Y pues sus restaurantes son zero waste, supuestamente, así que vamos a ver qué tal. Luego nos quedamos un rato por Madrid, viendo alguna exposición o algún museo o algo. Y después recogeré a Rafa, que va a un club de lectura en Madrid los sábados por la tarde. Y nos iremos porque esta noche tenemos concierto. Vamos con los vecinos de al lado arriba, con el matrimonio de sus hijas, a un concierto en Azuqueca de Henares, que eso ya es Guadalajara, pero está aquí a 20 minutos de Alcalá. De Lori Meyers, que es un grupo de indie granadino que a mí me encanta. Si bien creo que Vetusta Morla es mi grupo favorito de indie español, Lori Meyers va detrás, porque son de Granada, como no. Así que iremos a verlos esta noche y voy a intentar hacer festival sostenible. No te dejan meter nada, pero bueno, voy a meter mi vaso de agua plegable, el de Rafa también, y al menos espero que haya fuentes porque hace calor todavía, entonces podamos beber agua sin desperdicio. Y pues, si hay food trucks dentro, pues que sean, al menos los envases sean sostenibles dentro, porque ya colar un tupper para el food truck, eso ya me parece más difícil. Y pues ese es el plan del día. Ahora quiero hacer, antes de irme, Duolingo, para quedarme bien clasificada ya para rematar mañana domingo en la clasificación de la liga de esta semana. Y luego he estado revisando antes de tomarme el café, porque quería quitármelo de la cabeza, un vídeo que sale mañana que me hace mucha ilusión porque es mi primera gran colaboración. Y es que a principios, bueno, no sé si era el último día de agosto o principios de septiembre, me contactaron de la marca de zapatos Vivaya, que era una marca que ya conocía. De hecho, estaba a punto alguna vez de comprarme algunos, pero luego me he decantado por las bailarinas barefoot que tengo, la verdad, porque prefería barefoot. Pero para la gente que busca el zapato elegante y que no puede usar barefoot, es una gran opción. No es barata, pero porque producen con plástico, botellas de plástico reciclado, todos sus zapatos, todos, ¿vale? Son todos de plástico reciclado y son veganos. No tienen ningún certificado así súper tocho de sostenibilidad, pero bueno, ya bastante hacen en comparación con otras marcas. Y la verdad es que tienen unos diseños súper elegantes y súper cómodos. Y a mí me gusta la marca, vamos. Por eso acepté la colaboración, porque me han ofrecido otras colaboraciones otras veces. No os creéis que tantas, es que soy un canal pequeño todavía, pero 3 o 4 colaboraciones más así de marcas sí que he tenido, pero las he rechazado siempre porque no cuadraban con mis valores. Y no voy a enseñar nada que no cuadre con mis valores. Así que me ofrecieron esta colaboración y pues la he preparado con mucho mimo y sale mañana y quería volver a revisar. Os dejaré el vídeo por aquí. Quería volver a revisar todo antes de que salga mañana. Y ya me tomo el café, me lo quito de la cabeza y me quedo tranquilita. Así que nada, vamos a hacer el Duolingo antes de irnos al gimnasio. Y también voy a limpiar estos pendientes y anillo que eran de mi madre, son de plata. Me los quiero poner esta noche y están opaquitos, entonces los voy a poner para que brillen un poco más. Vamos a hacer eso también antes de ir al gimnasio y a la vuelta hacemos todo lo demás. Y os voy enseñando escenitas del día. Así que si este vlog te interesa, quédate. Y si te gusta este vídeo o este tipo de vídeos, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita si te gusta este vídeo, dale like.
Fijaos que cambio en un momento. Jabón y bicarbonato. Frotar con un trapito. Y fijaos que hubieran quedado. ¡Hala! Ya voy guapa para esta noche. Por fin apetece andar al sol. Se acaba el verano. Y llegamos. Hola. Ya estoy de vuelta al gimnasio, duchadita. Terminé de hacer Duolingo al final de la vuelta porque no me dio tiempo a la ida. Tenía que subir muchos puntos porque entre semana no hago nada y luego los fines de semana le meto caña porque si no, no llego a las clasificaciones que yo quiero. Y ahora vamos a recoger una fruta y verdura que tengo aquí que no estáis viendo, pero que tengo que recoger, que ayer compré. Y bueno, mientras tanto pues os voy contando que he cambiado, que os vais, volved, tengo apoyados encima de la batidora. Estoy comprando últimamente otra vez online incluso la fruta porque el Macabeo te lo permite. Entonces yo hago el pedido y luego yo llego con el coche, salgo del trabajo los viernes, me voy del tirón con el coche y recojo en una cesta de cartón de ellos que reciben la fruta, recojo el pedido. Y luego la cesta o bien la puedes devolver o bien pues la echas a la reciclaje. Y el Carrefour también he vuelto a comprar, bueno, por cierto, mirad este tomatoncio que me voy a zampar, bueno, no entero, pero mañana en el desayuno. Porque hoy me ha dado pereza cortar el pan antes de desayunar, ahora lo cortaremos. Bueno, mi cestita de verdura para la semana. Y luego nos han sobrado unas peras que siempre nos sobran. Es como, no sé para qué compro peras, es que no nos emociona. Por cambiar de fruta, pero no sé para qué lo hago. Luego compré también ciruelas Claudia. A ver si las puedo ver. Vale, las bolsas de papel pues las reutilizo si no se han ensuciado. O si no, pues las reciclo. Y he comprado también higos. Bueno, estas son brevas. Depende de la semana tienen una cosa u otra. Y buenísimas, de verdad. Así que nada, voy a dejar aquí la fruta primero a gastar y después tengo manzanas y melocotones para la semana. No, es la forma de esta manzana. Parece un poquito raro. Tengo manzanas y peras para la semana que voy a guardar en el frigo. Manzanas y peras, no, manzanas y melocotones. Y hago así las transporto y luego las meto en el frigo. La siguiente cosa que vamos a hacer, os voy a girar un poco, es hacer la granola. La receta la tenéis en el canal, ¿vale? Así que no voy a extenderme mucho porque además se me ha hecho tarde viendo temas de plantas de mi balcón con Rafa y no tengo mucho tiempo de explicaros. Pero bueno, he vuelto al papel de horno cancerígeno, como yo digo. Pero es que el antiadherente no cancerígeno es demasiado adherente. Así que nada, a la granola le he hecho avena de grano grueso, medio kilo. Y después he hecho normalmente almendra y nueces. Almendra en láminas, me gusta. Para esto, a ver si la encuentro. Entre los múltiples botes que hay aquí dentro. Creo que tengo que abrir un paquete nuevo de almendra laminada. Sospecho. A ver. Si tengo alguno más antiguo. No. Pues almendra laminada hay que abrir y luego buscaré un bote. A lo mejor el bote está en el lavavajillas. Pero bueno, almendra laminada, la voy a poner ahora a un cierre y después buscaré su bote porque voy con prisa. Ay. Y luego le echamos un chorrito de sirope de arce porque algo hay que echarle.
bueno, pues prefiero el sirope de arce. Estaría bien también miel, pero Rafa es intolerante a la miel. Y bueno, así lo haces vegano. Pinitas, ¿no? Esto no vi. Vale. Y crema de cacahuete también un poco. La podría haber sacado porque estuviera tan fría, pero bueno, no lo he pensado. Me estoy haciendo bolitas. Luego todo esto lo mezclo, ¿vale? Entonces, bueno, voy sacando así bolitas varias. No está muy duro. Me queda poca. Así que nada, y mientras os cuento, el pilates bien intenso como siempre. Además el profe, el problema de los profes locos es que se entienden. Hemos estado 70 minutos haciendo pilates en vez de, no sé si como 50. Así que, pero bueno, muy bien. Me gusta porque no es un pilates de cosquillas, como por así decirlo. Es un pilates serio, serio. Y luego le voy a poner chocolate, que yo uso este, 75% de la marca Blanchard, porque viene entero en papel y luego esto se puede reciclar en el papel fácilmente. Así que son onzas, pero yo las corto y las machaco. Las cuchillas así a trocitos y como salga, ha salido. Y ya estaría. Y no he precalentado el horno con las prisas de ti, que ya vamos a ir precalentándolo. 150, ¿vale? Y son 15 minutos, pero voy a poner unos 20 y algo porque sé que entre que precalienta y no precalienta. Y nada, yo esto ahora todo lo muevo para que quede mezcladito y va al horno. Y con esto tenemos para 2-3 semanas de granola. Así que bueno. Y lo del cambio de la rutina, de la compra, que la verdad es que si os interesa me lo dejáis en comentarios y la grabamos algún día, ha sido porque me han cambiado la hora de alemán. Y entonces he tenido que alterar el orden de yoga y comprar de supermercado para poder llegar a alemán. Y entonces no me daba tiempo si no lo hacía así. Así que bueno, pues no pasa nada. Y ahora voy a hacer el yogur, que lo dejaré y esta noche lo apago cuando volvamos del concierto. Son muchas horas. Le digo a Rafa que me lo encienda en un rato. Entonces, ¿qué he hecho? En un vaso de batidora que está como muy... ¿Os puedo poner más si que os caigáis? Es que os caéis, no os caigáis. Bueno, en un vaso de batidora, ¿vale? Esta receta también la tenéis en el canal, ¿eh? He hecho un par de cucharadas bien colmadas de leche en polvo porque así le meto más consistencia al yogur. Y luego esta vez me toca refrescar desde yogur nuevo, entonces voy a usar yogur bio de vaca, ¿de acuerdo? Este está muy bien. Y entonces echo el yogur entero. Y luego lo que me queda del vaso lo completo con leche. Yo no compro específica, uso la leche semidesnatada que usa Rafa para tomar, para desayunar. Y me gusta esta porque el envase luego se quita el plástico de la etiqueta y es plástico PET transparente, que es mucho más fácil de reciclar que el plástico PET blanco y que por supuesto el Tetra Brick. Entonces lleno no hasta arriba y luego lo que hago es que echo a todos los vasitos de yogur de estos por la mitad y relleno con leche el resto, ¿vale? Entonces la voy a dejar fuera. Y vamos a batir. Como voy de hora, fatal, fatal voy de hora. No me he vestido todavía ni maquillado, madre mía. Y ahora vamos con un tuneo rápido de cuerpo, de cara.
Mirad, mi mejor truco para cuando se me ha quedado el pelo así un poco regular y no tengo tiempo de hacer nada con él. Este Hair Control Styling Cream de Freshly me flipa. Te echas un poco, haces así, como que se va a peinar. Y es que, mirad la diferencia en un momento. O sea, es que de repente mi pelo está a otro lado. Es que es verdad. Alucinante. Y ya me puedo ir con mi pelito suelto, pero luego por la noche saltar así de festival. Con las locas. ¡Hala! Un problema menos. Y ahora, un poco de colonia de desodorante. Que el día es largo. Aunque ya me he echado a ducharme. Dependiente, llevo el anillo este que os enseño que lo hago esta mañana. Y esta bolita me la compré en un mercadillo de artesanos de Sicilia. Voy fatal, tendría que haber salido ya y estoy maquillándome ahora. Removamos la crema solar, aunque me he hecho esta mañana. Y vamos a ir como las locas. Y después de comer nos fuimos a la Fundación March, Juan March, que está muy cerca, en la calle Castelló, que tienen un jardín así con esculturas, aunque hay parte que está cerrado. Y tú puedes o bien estar en la cafetería que se ve ahí, que tiene dentro y fuera, o bien sentado en el jardín sin más. Es un jardín escondido así en Salamanca. Y descubrí cosa que yo no sabía, porque no habíamos ido, yo había visto por internet y Marta también, que tiene, aparte de una cafetería súper chula que está detrás de ese pasillo, una biblioteca, tanto en la cafetería como en la entreplanta, como en la zona del patio, y te registras con esas tablets que se ven ahí y te puedes llevar cualquier libro de la biblioteca durante un mes. Y también te puedes sentar ahí a leer. Está abierto como casi de 8 de la mañana a 8 de la noche, de 9 de la mañana a 8 de la noche, y pues había de todo, novela, ensayo, poesía. Me cogí y nos pusimos a leer y a tejer en el jardín un ratito, que teníamos que hacer un poco de tiempo hasta quedar con Rafa antes de irme al festival. Y por supuesto, perrito, lo único de plástico es lo de las patatas. El perrito era un cartón 100%. Y como veréis, conseguimos los vasos de agua. Así que solo produjimos el bol de patatas como residuo. Y ya empieza el concierto. Así que aquí me despido. Y os dejo algunos trozos de las canciones de Lori Meyers, que la verdad es que me lo pasé súper bien. Y por cierto, por supuesto, nos vemos pronto.